o sea que la primera parte no la escucharon. Bueno, muy bien. Bueno, vamos entonces a retomar desde este punto y vuelvo entonces a contarle esta historia que es con la que quiero iniciar esta ponencia. Y es la historia de un trabajador, de esos trabajadores que todos los días llega a su empresa a cumplir su labor. Y este día en particular se presenta una emergencia, una urgencia que requiere que este trabajador ingrese a una zona de alto riesgo, una zona de calderas. Y resulta que cuando este señor, en su afán de cumplir su labor, en su afán de suplir la necesidad de la organización, pretende entrar a esta zona sin tomar ninguna medida de prevención. En ese momento, su supervisor, un hombre lleno de experiencia, con mucha sabiduría, con mucho conocimiento en las tareas que se desarrollan en la organización, detiene el paso de este trabajador y le dice, espérate un momento. Cuéntame una cosa, ¿qué vas a hacer y cómo te aseguraste de que lo que vas a hacer se va a hacer de forma segura? En ese momento, el trabajador reflexiona y entiende el mensaje y comprende que en ese momento su supervisor, sin decir mayores cosas, le ha invitado a reflexionar de que en ese momento no era el momento adecuado para hacer el ingreso a esa área porque ponía en riesgo su vida. Lo mejor de todo este cuento es que el trabajador posteriormente dijo, no me detuvo un jefe, me detuvo un líder. Hoy quiero hablarles justamente de eso. Quiero hablarles de que el liderazgo es más que los equipos, es más que los procedimientos, es más que cualquier instructivo, incluso es más que cualquier sistema de gestión. El liderazgo realmente es lo que importa dentro de los procesos de seguridad. Sin liderazgo, nada de lo anterior funciona, ¿sí? Y ya les voy a explicar por qué el liderazgo tiene tanta incidencia en la creación de espacios seguros en las organizaciones. Primero, porque la seguridad empieza en las conversaciones, ¿sí? Segundo, porque la seguridad empieza en las decisiones que se toman. Y tercero, porque la seguridad empieza y termina en el liderazgo. En ese orden de ideas, quiero que analicemos varios aspectos y entendamos una cosa, ¿qué es el liderazgo en seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué podemos entender como ser líder en seguridad y salud en el trabajo? Y aquí vamos a recordar un poco esta lámina que creo que la hemos visto muchas veces y es la gran diferencia que existe entre un jefe y un líder. Y podemos encontrar diferencias abismales que marcan la diferencia en el efecto que produce la presencia de un jefe o la presencia de un líder. Para hacer rápidamente un barrido de estas características, recordemos que un jefe se caracteriza primeramente por ser un símbolo de autoridad y dominancia, mientras que un líder representa la empatía y todo eso que hace la cohesión de los equipos de trabajo. El jefe no comparte el éxito, el jefe se queda con todas los reconocimientos y normalmente no tiende a reconocer que hace parte de un equipo de trabajo y que su equipo de trabajo tuvo mucho que ver con el resultado. Cosa que sí hace el líder. El jefe supervisa a los empleados. El líder trabaja en equipo, es decir, se une a la iniciativa, hace parte del ejercicio. El jefe se preocupa por los objetivos, porque al final de cuentas, él se preocupa por cómo lo miden a él y no cómo miden al equipo y ni siquiera se preocupa por el bienestar del equipo. El jefe no genera confianza, pero el líder sí genera confianza y motiva al equipo. Y habiendo entendido la diferencia entre tener un jefe de seguridad y salud en el trabajo, que es digamos que el paradigma o la mentalidad que algunos han creado en su cabeza, entonces ahí vamos a entender el por qué muchas organizaciones, esa figura de jefe de seguridad y salud en el trabajo, a veces no logra ese objetivo que tanto queremos, que es consolidar espacios de trabajo seguros. Simplemente porque ese profesional, esa persona que muy seguramente a nivel de conocimiento, a nivel profesional, es una persona muy preparada y muy formada, pero que no ha podido desarrollar o que no se ha visto
abocado a tener que desarrollar su rol de liderazgo. Habiendo entendido esto y adentrándonos a esto, vamos a entender y vamos a resumir esas cosas en tres elementos fundamentales que son lo que debe definir el liderazgo o qué es o qué debe ser el liderazgo en la seguridad y salud en el trabajo. La primera característica importante, que debemos tener en cuenta es la siguiente. El líder de seguridad y salud en el trabajo da ejemplo incluso cuando nadie lo está mirando. Es aquel líder que no se pone a analizar que en estos momentos estoy solo, me puedo quitar el casco porque nadie me está viendo, o mira, me voy a quitar las gafas un segundito porque es que aquí nadie está viéndome. No, el líder de seguridad y salud en el trabajo tiene la convicción de que lo que él promulga, que lo que él lidera, debe cumplirse en todo momento. Aquí viene una premisa fundamental. El líder es aquel que hace o es más cumplidor de las normas cuando no son necesarias o cuando nadie lo está viendo que cuando está siendo observado o está siendo medido. Es más exigente consigo mismo. Y eso es lo que tenemos que comenzar a entender de dónde viene el concepto de liderazgo en seguridad y salud en el trabajo. Hay cosas importantes que hay que partir y es que cuando el líder de seguridad y salud en el trabajo da ejemplo, comienza a impactar significativamente la cultura de seguridad y salud en el trabajo de la organización. Y cuando yo impacto la cultura, estoy tocando los cimientos mismos, el ADN mismo de la organización, y es cuando comienzan a ver los verdaderos cambios a nivel de autocuidado y autogestión. El otro aspecto importante que debemos tener en cuenta que debe cumplir a cabalidad un líder de seguridad y salud en el trabajo es este aspecto, es que comunica con claridad, sin tecnicismo, sin tecnicismos que confundan. Y es aquí donde aparece entonces un aspecto o una característica que debe ser muy importante para cualquier líder en materia de seguridad y salud en el trabajo, y es que deba generar líneas de comunicación con sus supervisados o sus liderados que sean totalmente claras, ecuánimes, directas, sin ambigüedades. Un procedimiento que no se explica de manera clara simplemente porque el líder de seguridad y salud en el trabajo quiso hacer gala de sus dotes o sus habilidades de tener o conocer el inglés, de entender frases o terminología en materia de seguridad que normalmente son algo complejas para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de formarse en seguridad, genera confusión y esa confusión son las que al final pueden propiciar la ocurrencia de un accidente. Importante esto, hemos tenido o en las organizaciones han habido accidentes por trabajadores que no han entendido un procedimiento y que por pena o vergüenza o por digamos, por ahorrarse la posibilidad de que se burlen o que sea cuestionado por parte de su jefe, de que no entendió el procedimiento, se abstienen de preguntar y termina ocurriendo lo peor, y es que ocurre entonces ese accidente que no queríamos que ocurriera. Y hay otro tercer elemento que también es importante, característico del liderazgo de seguridad y salud en el trabajo, y es que sobre todo demuestra un cuidado genuino por las personas. Es decir, un líder de SCT debe evidenciar, mostrarle a las personas que están bajo su manto protector como prevencionista, que su interés está por encima de cualquier otra cosa como los indicadores o como los reconocimientos, sino que su interés en cuidar a los trabajadores es o está fundamentado en garantizar que estos vuelvan a sus casas tal y cual como llegaron esta mañana a su lugar de trabajo. Y aquí quiero romper un mito que quiero que revisemos todos y me gustaría escuchar sus comentarios en el chat. Este mito que quiero hablar con ustedes es, primero, ¿por qué muchas personas no se desarrollan como líderes? Creo que todos tenemos el potencial, el gran potencial de ser líderes, pero hay, o podríamos decir que hay 4 razones fundamentales que podrían explicar el por qué muchas personas no se desarrollan como líderes.
La primera, esperan hasta obtener una posición para comenzar a desarrollarse como líderes. Creen que la habilidad del liderazgo está reservada para aquellas personas que ocupan cargos superiores o hacen parte de la plana mayor de la organización. Y no, desde el trabajador más humilde de la organización se puede desarrollar liderazgo. Entonces yo no tengo que llegar a tener el doctorado, la especialización, la maestría, el reconocimiento para poder comenzar a entender la necesidad de generar liderazgo desde mi posición. Lo otro es que muchos creen que no han nacido siendo líderes y que por lo tanto no pueden liderar, cosa que es totalmente falso. El liderazgo no es un componente adénico, es decir, no está contenido en el ADN del individuo. Es algo que se desarrolla, es algo que nace de la intención de la persona que quiere liderar, pero que sin lugar a dudas, como todas las cosas de la vida humana, deben tener un proceso para desarrollarse y para consolidarse. Pero no digamos que no nací o no he nacido para ser líder. Hay otros que dicen que o que creen que la experiencia laboral los hará buenos líderes automáticamente. Y eso no es cierto. Uno puede encontrar en las organizaciones personas que llevan muchos años trabajando en una empresa, que tienen mucha experiencia en el área donde se desarrollan, que son o han sido formados para hacer su trabajo de la mejor manera posible y son los champions en el trabajo que se les ha asignado. Pero esa experiencia no es lo que garantiza que haga un buen proceso de liderazgo. Y lo último, ¿por qué muchas personas no se desarrollan como líderes? Es que creen que un título y la antigüedad en el trabajo los convertirá en líderes de manera automática. Y se repite el mismo fenómeno anterior. El uno fue por experiencia y ahora estamos hablando de títulos, reconocimientos o antigüedad en el trabajo. Así que estos son los paradigmas que impiden que una persona realmente encuentre la explicación del por qué no se vuelve líder o por qué no desarrolla ese liderazgo. Y aquí viene entonces la pregunta que quiero que nos hagamos. ¿La seguridad es responsabilidad del área de seguridad y salud en el trabajo? Quiero escuchar la respuesta de nuestro amigo Fabriel, o quiero escuchar la respuesta de el ingeniero Jesús Pérez. Quiero escuchar la respuesta de todos los que están conectados en estos momentos, de Francisco, igual que también está por ahí conectado, nos puede compartir su apreciación. ¿La seguridad es responsabilidad del área de seguridad y salud en el trabajo? En mis capacitaciones, conferencias, entrenamientos, normalmente les llevo un mensaje que tiene mucho que ver con esto. Y es que las organizaciones, lo último que falta que hagan es que en el contrato de trabajo del responsable, el líder, el prevencionista, el CISO, que todavía le llaman CISO de una forma peyorativa a los que trabajan en seguridad y salud en el trabajo, creen que estas personas tienen el don de la deidad. Es decir, que pueden estar en todas partes como el Espíritu Santo. Y ciertamente no es así. Las personas que se forman en seguridad y salud en el trabajo están formados principalmente para asesorar, acompañar, orientar, desarrollar, diseñar los aspectos relacionados con el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Pero la ejecución o los principios fundamentales de la seguridad son responsabilidad de toda la organización. Entonces, vamos a ver qué nos dicen por ahí. Francisco nos dice, la SST es responsabilidad de todos, incluso de quienes no son o no están todos los días en la empresa. ¿A quién me refiero? La seguridad es responsabilidad de la esposa del trabajador, la seguridad es responsabilidad de los hijos del trabajador, la seguridad es responsabilidad de las ARL, la responsabilidad o la seguridad es responsabilidad de los entes de control. Es decir, que la seguridad no está solamente en cabeza de quien decidió asumir la responsabilidad de generar el espacio propicio o las acciones propicias para que esto se dé. Jesús Pérez nos dice, es una decisión estratégica y responsabilidad de todos. Sí, señor, así es. Muy, muy buena apreciación, mi querido Jesús. Es
es una decisión estratégica. Eso es una manera muy, pero muy sublime de decir que la seguridad debe ser parte fundamental de la política de desempeño de la organización. Es decir, tenemos que dejar de pensar de que la seguridad es un accesorio, de que la seguridad es un elemento simplemente para cumplir una disposición normativa. La seguridad es responsabilidad de todos los que hacen parte de la organización, desde el mismo gerente hasta la última persona que haga parte de la estructura jerárquica de la compañía. Nasli, mi esposa, hoy que se encuentra fuera de la ciudad de Barranquilla, cumpliendo con su labor de prevencionista, también como consultora, también nos manda un mensaje y dice, es responsabilidad de toda la organización. Todos tenemos responsabilidad en el proceso. Sí, señora, sí, señora. Algo se le está pegando de Nilson Villegas, amor. Mentira, mentira. Nali ya es una mujer que ha crecido y ya hoy por hoy hace un proceso muy interesante de enseñar seguridad con lúdica. Así que se la recomiendo si alguno por ahí necesita de una muy buena profesional haciendo educación para adultos, ya tienen por aquí a Nali. Muy bien, ahí ya le hice su cuota de publicidad. Quiero que hablemos de este aspecto ahora, que también es muy importante, y es ¿por qué el liderazgo crea espacios seguros? Y es la pregunta que nos hicimos al principio de esta ponencia. ¿Por qué el liderazgo crea espacios seguros? Y ya teniendo en cuenta los comportamientos del liderazgo que acabamos de ver, veamos por qué esos elementos nos crean espacios seguros. Miremos esto, por favor. Cada líder va a encontrarse 4 tipos de personas en las organizaciones que liderar. Ojo, yo, siendo líder de un equipo de trabajo, me voy a encontrar con 4 tipos de personas. La primera, personas que usan los problemas como peldaño para el éxito. Ojalá todos los equipos de trabajo fueran 100% conformados por este tipo de individuos. Pero no es ni siquiera la gran mayoría de los equipos de trabajo. El segundo tipo de personas son las personas que se rinden ante los problemas. Es decir, son aquellas personas negativas, son aquellas personas que como dice Peter Albeiro, tienen un problema para cada solución. Es decir, nunca ven la luz al final del túnel. Siempre están pensando que las cosas no se van a poder solucionar. También tenemos aquellas personas que empeoran los problemas. Es decir, existe el problema y se convierten en un palo en la rueda para lograr solucionar ese inconveniente. Y también existen personas que atraen los problemas. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta este principio, vamos a analizar el siguiente aspecto. Nosotros como líderes vamos a tener lo primero y es por qué el liderazgo crea espacios seguros. Y lo primero que tenemos que ver es que el liderazgo, ya lo hemos dicho, moldea la cultura organizacional. ¿Esto qué significa? Señores, las personas no imitan lo que se les dice. Es decir, usted puede hacer el procedimiento más hermoso del mundo, puede hacer el instructivo más hermoso del mundo, crear la estrategia más espectacular del universo para generar procesos de autocuidado y autogestión. Pero si usted, señor supervisor, si usted, señor jefe, si usted, señor coordinador, no moldea con el ejemplo, se va a afectar la cultura organizacional. Significa entonces que el liderazgo lo primero que logra hacer es moldear la cultura organizacional. Y piensen en esto. Si un líder, por ejemplo, Francisco, que es una persona que se ha consolidado como un líder de la seguridad y salud en el trabajo, Fabrielo, que es una persona que es un precursor de la seguridad y salud en el trabajo, ustedes se podrían imaginar qué pasaría si en una industria visitada por Francisco o por Fabrielo recorriera las instalaciones de la empresa sin casco. ¿Qué pasaría al día siguiente? Todo el mundo diría, oye, este man es un fanfarrón. Se la pasa en redes sociales hablando del Capitán 5.0, del Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero fíjate, vino aquí y lo primero que hizo fue no usar los elementos de protección personal. Eso destruye automáticamente la imagen que tiene Fabrielo y eso es lo mismo que ocurre en las empresas.
Si yo tengo una política de seguridad y salud en el trabajo que habla del uso obligatorio de los elementos de protección personal y veo a mi jefe, veo a mi supervisor que esta instrucción simplemente la ignoran porque se creen que tienen el poder como He-Man, entonces, ¿qué se puede esperar que pase con los demás trabajadores? En efecto, lo primero que va a generar es una afectación significativa en la cultura organizacional. El segundo aspecto que impacta el liderazgo y que crea espacios seguros es que esto o el liderazgo influye en la percepción del riesgo. Es importante tener claro de que cuando yo lidero de manera adecuada y de forma correcta a mis equipos de trabajo, lo primero que voy a permitir o a lograr es que los trabajadores sean más receptivos y mucho más críticos acerca de los riesgos que están presentes en las áreas de trabajo durante los procesos que desarrollan. ¿Cómo así, Nilson? Explícate eso. Cuando yo logro hacer que haya una confianza entre el trabajador y el líder, en este caso, si yo fuese líder de un equipo de trabajo, es importante entender de que ese liderazgo lo primero que va a generar es un nivel de confianza tal que los trabajadores van a tener la tranquilidad de poder tomar decisiones en relación a los riesgos identificados. Y entonces aquí aparecen esos famosos planes de stop to work. Yo paro el trabajo porque no estoy seguro. Señores, si yo no tengo un nivel de liderazgo en mi organización tal que pueda desarrollar un nivel de percepción del riesgo, me puedo inventar la estrategia que yo quiera, que tenga la plena seguridad que eso no va a funcionar para nada. ¿Por qué? Porque hay un elemento clave que está faltando y es justamente eso, el liderazgo asertivo. Muy bien, quiero leer, Karen Lezama manda una frase muy, pero muy interesante de Benjamin Franklin. Y Karen nos dice o nos manda a decir, dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Señor, creería yo y podría afirmar, Karen, estoy totalmente de acuerdo contigo que esa frase simplifica de alguna manera el principio fundamental del liderazgo en seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Yo tengo que agotar esos dos momentos. Tengo que agotar esos tres escenarios. Decir, enseñar e involucrar. Muy bien, Karen. Gracias por tu apreciación. Muy buena lo que nos acabas de compartir. ¿Qué otra cosa importante y por qué el liderazgo crea espacios seguros? Hay otra cosa importante y es que el liderazgo permite que se regule el clima emocional del trabajo. ¿Cómo así que regule el clima organizacional del trabajo? El liderazgo es el control principal del termostato del clima emocional del trabajo. ¿Por qué? Porque reduce, por un lado, la distracción, reduce la fatiga mental, reduce el miedo a hablar y reduce los conflictos. Es decir, un buen liderazgo reduce ostensiblemente todas las afectaciones de tipo psicosocial que puedan afectar el desempeño en términos de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores de mi organización. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, vamos a ver cuáles son los 5 comportamientos del líder que crea espacios seguros. 5 comportamientos importantes que tenemos que tener presentes que todos nosotros como prevencionistas debemos desarrollar para lograr que en nuestra empresa hayan comportamientos seguros. Mírenos, aquí te los voy a mostrar. El primer comportamiento, señores, es presencia activa en el terreno. ¿Cómo así que presencia activa en el terreno? Señores, yo no puedo ser un prevencionista de escritorio. La seguridad y salud en el trabajo se hace en campo, se hace allá con el trabajador, se hace allá donde ocurren las tareas, se hace allá donde está el trabajador con el problema del arnés, del equipo de protección personal, del instructivo que no se entiende. Yo tengo que hacer presencia activa en el terreno. Hay prevencionistas que si acaso van una vez al campo y no vuelven más nunca y no le ven la cara y eso realmente genera una falta de empatía de los trabajadores frente a todo lo que tiene que ver con la gestión de seguridad. ¿Qué otra cosa es importante tener en cuenta? Y es que la comunicación clara y humana debe ser uno de los elementos claves dentro del desempeño
de cualquier prevencionista. El otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es el reconocimiento del comportamiento seguro. Aquí me quiero detener un segundo y es porque este punto creo que es muy recurrente en los prevencionistas y es que pareciera que nos formaran solamente para estar atentos a lo malo que hagan los trabajadores. Y eso no es lo que realmente alimenta la confianza dentro de un equipo de trabajo y mucho menos genera una visión de liderazgo. Yo tengo que reconocer de manera permanente, tengo que reconocer las cosas que también hace muy bien el trabajador. Cuando yo hago una observación de tarea, yo debo partir principalmente de reconocerle, de resaltarle los aspectos más importantes de las cosas bien hechas que ha hecho el trabajador. Y entonces ahí, luego de haber ensalzado su buen desempeño, entonces es ahí donde voy a lograr que ese trabajador genere más confianza con respecto a mi liderazgo y mi figura de liderazgo dentro del equipo. Otro aspecto importante es la gestión emocional del equipo. Señores, yo estoy liderando personas. Yo como líder, como supervisor, como jefe, lidero personas. Esa persona que está ahí siente, esa persona que está ahí se preocupa. Esa vieja frase de que deje los problemas en su casa, olvídense que eso funciona. Eso no es real. Nadie tiene la facultad, el poder de vivir dos multiversos como los Avengers. El multiverso donde tengo problemas y el multiverso donde cumplo con mi labor como trabajador. Esos dos multiversos no existen. Existe un solo universo y ahí confluyen todas estas cosas. Y por último, toma de decisiones basada en valores. Y esto tiene que ver mucho con el entender de que hay cosas muy, muy por encima del cumplir con una tarea por una demanda de la operación, el cumplir una tarea por quedar bien con mi jefe, el cumplir o hacer una tarea, sea como sea, simplemente para que al final del mes me pueda ganar el bono que me regalan por productividad. Hay cosas más importantes por encima de esa toma de decisiones y es el valor que tiene la vida, el valor que tiene la seguridad y el valor que tiene un trabajador que necesita llegar o volver a su casa como llegó esta mañana a la empresa. Importante también, y aquí quiero contarles un caso real y ya vamos terminando para darle entrada a nuestro próximo ponente y es esto. En una empresa minera, había un equipo de trabajo que tenía unos pésimos récords en materia de seguridad, bajos reportes, accidentes e incidentes de manera permanente, reportes de no uso de elementos de protección personal. En general, el desempeño en materia de seguridad era muy, muy, muy reprochable. Pero ¿qué pasó? Hubo un cambio del jefe de la línea y a los 3 meses estos trabajadores comenzaron a tener un comportamiento distinto, comenzaron a aumentar los niveles de reporte de incidentes, de condiciones y actos subestándar, se redujeron los incidentes y pasaron muchas cosas que no ocurrían en el periodo inmediatamente anterior. Y aquí viene la pregunta, señores. Viene la pregunta que tenemos que analizarnos siempre. Y es, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Sí? Y entonces, ¿qué cambió? No cambiaron los trabajadores, eran los mismos trabajadores. No cambiaron los procedimientos eran los mismos. No cambiaron los equipos seguían siendo conformados por los mismos individuos. Lo que cambió fue el modelo de liderazgo de la persona que vino a reemplazar al anterior jefe de estos equipos de trabajo. Este supervisor que llegó ahora vino a escuchar a sus trabajadores. Este supervisor que vino ahora vino a reconocer los resultados de esos trabajadores, vino a acompañar las acciones y las actividades de esos trabajadores, vino a preguntar qué sientes, qué piensas, qué opinas de este procedimiento, qué crees tú que puede salir mal, qué crees tú que podemos hacer para que este procedimiento funcione mejor. Y cuando eso ocurrió, cambió entonces el modelo de liderazgo que transformó la visión y la cultura en seguridad y salud en el trabajo de ese equipo de trabajo. El equipo respondió. Se pudo notar un cambio.
Y esto es una historia real, ¿ah? No estoy hablando de un evento fantasioso ni una película. Estamos hablando de un evento real en una de las minas más importantes en Colombia. No voy a dar nombres porque no tenemos contratado publicidad, ¿cierto, Francisco? Entonces, para, hacer, para cerrar, para cerrar con esta ponencia, ya terminando, quiero decirles lo siguiente. La seguridad no es un requisito. Y ya vamos a ver entonces qué es realmente la seguridad. Esta lámina que ven ustedes aquí son las 8 preguntas que yo debo hacerme todos los días en función de 8 elementos que deben marcar o definir mi rol como líder. La primera pregunta que me agrega valor es, ¿qué puedo hacer yo por la gente para ayudarla a tener éxito? Eso debo preguntármelo todos los días. La pregunta sobre el día a día, la pregunta que me debo hacer sobre el día a día. ¿Qué necesitan las personas? ¿Qué necesitan las personas de mí diariamente que quizá no quieran pedir? La pregunta de la mejora, es decir, la pregunta que debo hacerme yo para ver en qué puedo mejorar y es en qué puedo mejorar para servir mejor a la gente. La pregunta de la evaluación y es ¿cómo sabrás que estás sirviendo bien a la gente? ¿Cómo te vas a medir? ¿Cuáles son tus indicadores para decir yo estoy sirviéndole bien a la gente, estoy logrando mi objetivo como líder? La pregunta del punto ciego y es ¿cómo se sienten las personas que trabajan conmigo? Si usted no se hace esa pregunta, usted no es líder, usted no puede decir que es líder. Si usted no se hace una pregunta como esta es ¿qué efecto produzco yo en las personas? Miedo, ansiedad, felicidad, orgullo, sea lo que sea. Si usted no se hace esa pregunta, usted todavía no ha alcanzado un buen nivel de liderazgo. La pregunta del respeto. ¿Cómo puedes agregarle valor a ti mismo, perdón, mientras agregas valor a la vida de otros sirviéndoles? Pregunta poderosa. Eso me lo diría el ingeniero Jesús Pérez. Eso es una pregunta poderosa, es una pregunta de talla internacional, ¿eh? ¿Cómo puedes agregarle valor a ti mismo mientras agregas valor a la vida de los demás sirviéndoles? La pregunta de los dones, ¿qué es lo que mejor haces que te permite servir mejor a la gente? Eres un buen facilitador, eres un buen entrenador, eres un buen guía, bueno, sea cual sea tu don, tienes que ponerlo al servicio de los demás. Y la pregunta final, que es la pregunta del ejemplo, ¿cómo puedes servir a la gente de manera que les inspire a servir a otros? Esta pregunta es poderosa. Y cuando tú te hagas esa pregunta, muy seguramente ya estás tocando el cielo del liderazgo. Y entonces, aquí viene esta reflexión. Y es, la seguridad no es un requisito. La seguridad no es un requisito de norma. La seguridad no la hago porque hay una 1072 que me dice que tengo que hacerlo. La seguridad no es porque hay un Ministerio del Trabajo que va a sancionarme si no lo hago. Señores, la seguridad, la seguridad es una relación. La seguridad es realmente una relación. Y cada uno de ustedes, desde el rol que ocupen en sus organizaciones, tiene el poder de salvar vidas. Todos, todos tenemos el poder de salvar vidas, sea cual sea la posición que tenga dentro de la organización. Y no lo voy a hacer dando los super discursos y no lo voy a hacer como gerente metiendo gran cantidad de dinero e invirtiendo plata en seguridad, no, sino con pequeñas acciones de liderazgo. Eso es lo que realmente va a generar seguridad en mi empresa. Así que mañana, todos ustedes, cuando lleguen a sus organizaciones, cuando lleguen a sus empresas, háganse esta pregunta. ¿Qué puedo hacer hoy para que alguien vuelva a casa sano y salvo? Ese es el verdadero valor del liderazgo. Ese es el verdadero impacto en la seguridad. Ese es el único legado que dejamos como prevencionistas. Señores, eso quería compartirle. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta antes de irme, con todo el gusto del mundo, estoy a su disposición.
Señor Francisco, Ingeniero, no le el escuchamos, no le poder, escuchamos. el Ahora poder, sí, ¿me ahora escucha? sí, ahora sí, Ok. ahora sí. El poder del liderazgo. Muy buena ponencia, ingeniero. Muchas gracias por todos esos aportes. Estoy muy seguro que eso que usted nos ha preparado y nos ha comentado el día de hoy va a ser muy provechoso para todos los líderes, héroes, prevencionistas, capitanes 5.0 que están ahí atentos a este maravilloso programa. Bueno, antes de pasar a la siguiente ponencia, vamos a recordar el por qué estamos haciendo esto, ¿no? Esto lo estamos haciendo hoy a propósito, o esta jornada de ayer y hoy la estamos haciendo a propósito. Consultor, a tu lado estoy. Datos que te guían, cuidas hoy, mañana y hoy. Casco en la mano, planes en acción. Seguridad primero y innovación. Miramos tus cifras, tu gente, tu labor. Convertimos en estrategia cada indicador. Consultor, contigo en el camino. La salud del trabajo es el destino. Ideas claras, confianza y valor. Crece tu empresa con E-Consultor.